Amén, Pastor Mariano, bendiciones. Qué gozo me es para mi vida poder escucharle a usted, a su esposa, un ministerio que realmente nos bendice, nos llena de gozo. Bueno, yo siento un gozo muy precioso poderles escuchar. Y sí, aquí estamos haciendo fila para la bendición, gloria a Dios, como ese toro, dice usted. Como ese toro que está deseando entrar y darle al enemigo. Gloria al Señor, porque el Señor ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque hay un río que fluye dentro de cada uno de nosotros, el cual desea ser desbordado, poder, desea poder ser de bendición para cada una de sus vidas. Amada, les saluda la profeta Darling de Costa Rica. Para los que no me conocen, es una bendición para mí este día poder compartirles un rema, una palabrita de bendición. Hoy quiero compartirles parte de un proceso que estoy viviendo, hermanas, un proceso de bendición, gloria a Dios, un proceso de bendición. Y hace unos días empezamos un ayuno, mi pastora y yo, un ayuno de 21 días, un ayuno para preparar la casa, vea qué tremendo. Por eso quiero compartírselo. Nuestra casa espiritual, nuestra iglesia, nuestro templo, preparando el templo. ¿Para qué, hermanos? Lo estamos preparando para poder dar esa agua, porque dice la palabra del Señor que no puede una misma fuente dar agua dulce y agua amarga. Nosotros tenemos que dar solo agua dulce, agua del Espíritu, y entonces la casa debe ser preparada para poder dar solamente esa agua viva, y nosotros estamos en ese ayuno, en ese proceso, y le cuento que ya tenemos cerca de 10 días y he podido mirar, por eso les comparto este proceso, he podido mirar cómo ha cambiado mi oración con Dios, mi oración personal, cómo he podido volver a tener esa comunicación, el preguntarle, en entrar en ese tiempo de intimidad, ese tiempo que tal vez había perdido. Oraba mucho porque oraba, pero esa intimidad, eso que tú le preguntas, como le preguntaba el rey David, ¿puedo ir a la guerra? ¿Puedo hacer tal cosa? Entrar en eso, hermanos, en eso. Y ha sido un proceso muy lindo, la verdad que les invito a que puedan entrar en ayuno, puedan entrar en oración, en tiempos de intimidad con el Padre. Les puedo decir que en estos días el Señor me ha revelado muchas cosas, ha refrescado la revelación a mi vida por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio del sometimiento, hermanos. Es un proceso, el ser cristiano no es solamente que lo diga una camiseta, no es solamente ponerlo en el Facebook. El ser cristiano es un estilo de vida, es un estilo de santidad, es un sometimiento, es una integridad de pies a cabeza, amados hermanos. Gloria al Señor, y les quería compartir esto, y le quiero compartir un sueño que tuve, que me dejó meditando, y sigo meditando en ese sueño, pero quiero compartírselo, amado hermano. Tuve un sueño y miraba una congregación, hermanos, una congregación enorme, había un resplandor en esa congregación, una iluminación que no era de luces, era una iluminación grande, grande. Estaba la congregación llena y yo estaba parada en la parte de atrás de la iglesia, cuando el pastor de la iglesia me dijo, pasa, pasa, me dijo. Y yo hice así como que si a quién era que le estaba diciendo que pasara, y me dijo, tú pasa. Yo pasé adelante y él tenía una factura en su mano y la meneaba la factura como un abanico, como un abanico. Yo podía ver que era una factura como esas facturas que te tiran en los supermercados, que son largas, y yo la miraba y era blanca, 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 y tenía unas letras azules, y miré que su letra era una escritura hebrea, no era una escritura en español. No pude leer lo que decía porque su letra era transparente, pero era tan blanca que la letra era transparente, era azul blanco, lo más lindo, colores que
tal vez como aquí en esta tierra podemos ver como un color neón. Así podía ver esas letras. Y este hombre, yo decía que era un pastor, yo no sabía si era mi hermano, yo no sabía quién era y me dijo, toma, me dice, y me dio la factura y me dijo, vuelves a casa. Eso fue lo que me dijo, vuelves a tu casa, tu deuda ha sido cancelada. Y yo me quedé viéndolo y tomé esa factura y la iglesia y la congregación empezó a aplaudir, amados hermanos. Hubo una gran fiesta, todos empezaron a aplaudir y yo dije, pero esta gente no me conoce, ¿por qué se alegra tanto? ¿Por qué tanta algarabía? Y era una respuesta de Dios. Yo dije que tenía tres opciones y se las voy a compartir. Una, o me voy con Cristo y estoy preparada, mi casa está preparada, gloria a Dios, porque el Señor dice que aún a sus escogidos Él les va a señalar el día en que se los va a llevar. Pero dije yo, una, o me voy con Cristo, o otra, o regreso a mi casa, la que estamos orando para que el Señor la regrese, porque me dijo, tu deuda está cancelada, así me dijo. Y número tres, o mi casa espiritual está preparada para ser lanzada a las naciones. Esa preparación que les hablo por medio de este proceso, que estamos preparando esta casa espiritual, esta casa que soy yo, que es Darling, que es esta mujer que les está hablando, esta profeta. Esta casa tiene que ser preparada para las naciones y el Espíritu Santo, porque yo digo que era Él, el Espíritu Santo me dijo, no solo que mi deuda está cancelada, gloria a Dios, sino que mi casa, vuelves a tu casa. ¿Qué es volver a la casa? ¿Qué significa volver a la casa? Es volver al diseño que Dios tiene para tu casa espiritual. Es volver a lo que Dios estableció desde la eternidad para ti, para mí. Eso es lo que yo digo. Puede ser una de las tres opciones, pero las tres opciones son una bendición. Aleluya. Y hoy tuve otra visión. Una visión que yo en el momento que yo vi, yo no supe cómo reaccionar, pero yo vi un ángel al lado derecho de mi cama, estaba parado y era alto, grande, y yo supe que era un ángel. Tengo que preguntarle al Señor, porque esto ha venido a través del ayuno, esto ha venido a través de la oración, esto ha venido a través del sometimiento. Gloria a Dios, puedo sentir su presencia. Yo sé que fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que ponía en mi corazón es que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Él está ahí, que aunque yo vivo sola, que aunque aquí no hay nadie alrededor mío en esta casa, el ángel de Jehová está ahí. Yo lo pude ver como un soldado parado al lado derecho mío. Algo precioso, amados hermanos. Yo les invito a que puedan entrar en tiempos de ayuno, en tiempos de búsqueda. Mire que el Señor no ha dejado de hablar a su pueblo, el Señor no ha dejado de comunicarse, pero el hombre ha dejado esto, ha dejado de escuchar la voz de Dios a causa de que ha quitado tiempo de entrega, ha quitado el tiempo de comunión con Dios. Por eso es que a muchos dicen, mire, ore usted por mí porque a usted le escucha a Dios, o vea haga usted tal cosa porque usted está cerca de Dios. No, no es que yo estoy cerca de Dios, es que la palabra de Dios dice que lo busquemos, que el que lo busca lo halla. La palabra de Dios dice que Él está presto, que su oído no se ha grabado, y es necesario acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gloria a Dios. Yo quiero hablarles de este hombre hoy, de Jonás. Quiero hablarles de Jonás, una palabra rema que el Espíritu Santo me dio. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dice, vino palabra en Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios.
Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios. Esto me dice que Jonás en algún momento, al igual que su servidora, en algún momento dejó de oír la voz de Dios, al igual que algunos de ustedes, en algún momento de su vida dejamos de oír la voz de Dios. Este hombre en algún momento dijo, no te quiero escuchar y voy a hacer mi voluntad. Y él empezó a caminar en su voluntad, en sus deseos y en sus pensamientos. Pero sabe, Dios siempre tiene un pez. Dios tiene un pez llamado pandemia, un pez llamado problema, un pez llamado situaciones difíciles. Y este hombre había pasado un proceso difícil para volver nuevamente, después de que Dios lo escuchó ahí en ese vientre, después de haber pasado este proceso, este hombre vuelve a escuchar la voz de Dios. Y el Señor le dijo, levántase. Habían dos condiciones que no estaban operando en la vida de Jonás. Una era que él no escuchaba, él no estaba escuchando la voz de Dios, y la otra es que él tenía que levantarse. Son dos situaciones por las cuales nosotros muchas veces tenemos que parar, tenemos que pasar. Una es que tenemos que volver a escuchar la voz de Dios. Y la otra es que tenemos que levantarnos. Son dos acciones. Jonás estaba totalmente deshabilitado. Sí, un profeta de Dios, pero estaba deshabilitado, estaba caído, estaba sin levantarse, estaba sin oír la voz de Dios. Pero después de este proceso, donde él bajó a las profundidades, allá al océano, donde él bajó a la misma muerte, ahí después de ese proceso, Dios vuelve a hablarle a su vida. Dice aquí en el verso, en el capítulo número 3, dice que Jehová volvió a hablarle por segunda vez. Creo que esta noche el Señor nos está hablando. El Señor nos está motivando a volver a la senda antigua. Volvamos a los caminos de Jehová. Volvamos a lo que hacíamos al principio, cuando ayunabas, cuando orabas, cuando entrabas a vigilias, cuando estabas anhelando el tiempo, así como dijo el pastor Mariano, que estabas desesperado, estabas ahí esperando el turno tuyo para entrar, ese anhelo, ese ferviente gozo en tu corazón. Ese es el tiempo que debemos anhelar, un tiempo de comunión, un tiempo de poder florecer, un tiempo de poder dar lo que el Señor nos ha puesto en nuestro espíritu. Jonás se levantó y fue. Y esto trajo esta palabra. Ese hombre lo que dijo, arrepiéntese, porque en 3 días Dios va a destruir esta ciudad. Ni siquiera fue una palabra de consolación. Fue una palabra que él no la dijo tal vez con amor. Nada más les dijo eso y se sentó por allá. Se sentó a esperar para ver que la ciudad fuera destruida. Pero sabe, me decía el Espíritu esta tarde, no seremos el deseo de nuestros enemigos. Hay enemigos que se sientan a esperar a que tú seas destruido. Hay enemigos que se sientan a esperar a ver tu fracaso, me decía el Espíritu Santo, pero no seréis el deseo de los enemigos. Dice que esto que el profeta anunció, dice que llegó a oídos del rey de esa ciudad, llegó a oídos de él, y él mandó a ayunar, él mandó a arrepentirse. El pueblo escuchó la voz, el pueblo entró en ayuno, el pueblo entró en temor de Dios, y dice la palabra de Dios que el Señor se arrepintió y que el Señor les perdonó, porque el Señor es fiel y verdadero. El Señor no te va a dejar. Dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entremos en ese tiempo donde podemos quebrar nuestro alabastro, quebrar es nuestro espíritu, quebrarnos en la presencia de Dios y decirle, Señor, yo estaba haciendo mi voluntad, pero hoy me levanto, Señor, para poder volver a escuchar tu voz, para no entrar en procesos como los que entró Jonás,
más, sino poder entrar en procesos donde yo anuncie tu palabra y sea una transformadora de ambientes, donde yo anuncie tu palabra y venga conversión, venga avivamiento en el nombre de Jesús. Para que seamos esas trompetas de Dios, esas trompetas que pueden